¿Recuerdas la primera vez que vio en la televisión? Sí, ¿Nos podría relatar acerca de ese momento, cómo fue, dónde estaba, con quién estaba? fue en 1968 cuando el hombre llegó a la luna. Había algunas viviendas dentro del pueblo que tenían televisión y algunos estaban, con motivo de la llegada del hombre a la luna, pues la gente estaba concurriendo a algunas casas para ver. Ujú. Ujú. ¿Y dónde fue que la vio? ¿Estaba en casa estaba en su casa? ¿Alguien llevó No, una era casa de un televisión? vecino que tenía televisión, nosotros no teníamos televisión. No Y teníamos lo... televisión. Ujú. Bueno, en ese momento que nos dice que no tenían televisión, ¿se reunían entonces con otras personas a ver la televisión? ¿Pagaban por Sí, verla o cómo sí, era? cobraban en algunas casas, te cobraban 20 centavos o 10 centavos y se nos permitía ver la televisión. ¿Era en blanco y negro o ya era color? Blanco y negro, eran los primeros. La televisión era blanco y negro, las imágenes de este viaje se hicieron en blanco. ¿Hasta qué año o a qué edad usted recuerda ya haber tenido la televisión en su casa? ¿O no era una prioridad o era... No, no, no era prioridad. Bueno, había necesidades en la casa más importantes o de mayor relevancia que tener todavía comodidad como una televisión, era solamente en las casas donde tenían más recursos. Ujú. Ujú. Y cuando usted la llegaba a ver, ¿era porque iba a casa de alguien más? ¿O Sí, qué, pues o qué estaba pro, o chamaquillo, pues, se juntaba uno por ahí unas monedas y se iban a ver en casa de una persona o de un amigo. y qué programas eran los que pagaba por ver? Básicamente eran juegos de fútbol. Creo que por ahí de 1970 creo que hubo un mundial de fútbol en México y algunos de los partidos pues, eran relevantes, eran importantes. ¿Le gustaba el fútbol a usted Sí, cuando... sí. Bueno, nos llamaba la atención, casi era lo único que jugábamos en ese Ujú. tiempo. De Eh, hecho, por no se difundía casi ningún otro. ningún otro. Ujú. Entonces la televisión no era como ahora que a veces lo utilizamos como distracción, como entretenimiento la mayor parte del tiempo, era el fútbol. Sí, yo creo que más bien se tomaba la televisión como un aspecto de eventos importantes, de eventos relevantes. Por ejemplo, en 1968, la llegada del hombre a la luna, pues era relevante. Ajá. El Mundial de Fútbol también, pero no era vista la televisión como algo en el que se pudiera uno divertir todo el día como ahora, sino era más bien como una fuente de información relevante, Mm. importante, sobre todo para las personas que no contábamos con estos recursos. Entonces más que nada venían por ahí algún evento muy Muy emocionante, muy relevante, sí, sí. relevante. Sí, así no era muy común que estuviera uno así como que en la mañana, por las actividades que uno tenía, pues no pensaba uno en la mañana en televisión. Ujú. En la mañana había que prepararse para ir a la escuela y algunas gentes pastaban o cuidaban algunos animales y eso hacían muy temprano, a las 6 de la mañana. Ujú. Ya a las 7 regresaban, 7:30, 8, se bañaban y la gente iba a la escuela. Ujú. Saliendo de la escuela, pues la gente normalmente llegaba a comer a sus casas y posteriormente tenía una tarea que desempeñar, ya sea en las tierras que estaban aledañas a su casa Ujú. o en terrenos que estaban dentro de su mismo pueblo. Ya él regresaba a las 5 de la tarde, hacía su tarea y prácticamente eso era lo que pasaba en la noche. Ujú. Había que dormirse temprano. Final del Campeonato del Mundo. Brasil contra Uruguay, los rivales de siempre. Suben al cielo los vivas, pero ninguno corresponderá a la realidad. Brasil hace el saque inicial, jugada larga y primer contacto con el portero adversario. ¿Recuerda el primer partido de fútbol que vio por televisión? Sí, me acuerdo que fue así, sobre decir Italia, algo así. ¿Y cómo se sintió cuando vio por primera vez la televisión? ¿Le Pues emocionó bien, o me era algo así emocioné. como...
Sí, me emocioné sobre todo, más que nada, más que la televisión, fue el, el tipo de fútbol que se jugaba, ¿no? Se Ujú, jugaba muy superior al fútbol pues, que se practicaba en las calles, ujú. ¿no? Y a partir de ahí frecuentaba más la televisión por los partidos de fútbol No, 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 porque o igual solo cuando tenía se tiempo. siguió la misma inercia porque pues el recurso no se tenía en la casa. Ujú, Y después las actividades sí se tenían. Así que había ocasiones en las que por el verano pues tenía la costumbre de ir a desherbar las milpas. Entonces el tiempo que quedaba libre entre sábado y ujú. domingo o días de vacaciones o lo que fuera, pues era cultivar, estar en la tierra. Y conforme fue pasando el tiempo, por ejemplo, que su aumentó este, Sí, su cuando edad, la economía se mejoró, los hermanos mayores empezaron a trabajar, pues por ahí empezaron la compra del primer equipo modular y después la primera televisión. Entonces la gente pues ya empezó a ver más eventos, partidos, la misma comunidad, pues creo que Televisa es uno de los que fueron, digamos, punta de lanza en México de presentar telenovelas. ujú, Entonces eso llamaba la atención ujú. de muchas personas mayores y que pues era prácticamente de la familia. Y se reunían para verlo, o sea, por ejemplo, cuando Sí, tuvieron su primer sí, televisión, si era una sí, sí, ocasión de reunión familiar. pues sí, era reunión. La gente se desocupaba entre las 7 y las 9 antes de ir a dormir y pasaba un rato Viendo la con la televisión. familia viendo la televisión. No en Y, todos los casos, porque algunos familiares trabajaban en la noche, otros trabajaban 24 por 48 por 24, algo así, y también ya no les era posible estar en la casa. Pero sí, la mayor cantidad de la familia se reunía para llegar a ver algún evento. y cuando la veían, quien tenía la decisión de qué se veía o no eran las personas más Pues sí, grandes o el sí. papá o la mamá, o la hermana mayor, que era la que de algún modo compró el aparato y pues tenía cierta autoridad sobre la familia. Entonces, si la mamá quería ver telenovelas, ustedes si estaban Sí, juntos, veían telenovelas. de alguna manera influía, porque el liderazgo no solo era de edad ni material, sino también tenía ciertas características que hacían que los demás miembros de la familia pues concurrieran a su llamado. Ujú. En este Y caso, por ejemplo, mi hermana Agustina pues nos convencía de algunos eventos o algunas características de las personas que le atraían y que consideraba agradables, entonces pues por esa recomendación iba a una de esa novela. Y como, ok, Sí, novelas una novela, específicamente. sí, sí. Aparte de El las box, por ejemplo, ok. también fue Ajá. relevante, el box en México tuvo un tiempo mucha relevancia. Y pues sí, cualquier pelea de box que se anunciara en México y que iba a ser televisada, era casi muy seguro que estuviera toda la familia. Ujú. O un partido de fútbol de la selección también. Señores, acaban ustedes de escuchar la voz maravillosa Un momento, Pepe. Gentiles amigos, quiero agradecer personalmente a mi amigo, el gran Jorge Negrete, y al tío Calaveras, la gentileza que tuvieron de venir esta noche de mi despedida. Señoras y señores, siendo esta la primera vez que los artistas más populares de la canción mexicana se encuentran juntos, qué mejor oportunidad para pedirles con un aplauso fuerte y cariñoso que nos canten una canción a dúo. ¿No le echamos? ¡No le echamos! La voz de Jorge Negrete, unida a la de Pedro Vargas, cantando para ustedes Amor, con amor se paga. Por tu culpa, mujer, por tu culpa,
Este amor que te tengo divaga, lo rompites por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amaga. Después, por ejemplo, cuando ya no sé, entró a la universidad, imagino que también apareció el cine, ¿no? Incluso en la misma Sí. televisión empezaron a aparecer quizás películas que Sí, se claro, frecuentaban. había películas así, por ejemplo, ocasionalmente empezaron el cine mexicano a tener algunas películas y actores de relevancia y pues eran muy atractivas. ¿Le gustaba ver Pero, esas películas? sí, películas mexicanas, sí, había Hay muchas. algunas que recuerde como... Por ejemplo, el niño Tizoc de Pedro Infante, Ujú. nosotros los pobres, los ricos, algo así, nosotros los ricos, Ujú. los pobres, no me acuerdo muy bien del título, pero tenían un drama interesante familiar, entonces pues casi toda la familia estaba pendiente de alguna película de esas. ¿Tenía algún así como algún actor favorito o alguien de quien ya sabía que se iba a pasar una película, no sé, procuraba verla o en general era la que se veía o la que caía? No, en general realmente no tenía porque no había mucho conocimiento acerca del cine. Conocíamos algunas personas, pero solo de vista. No era Y ya identificable. todavía no teníamos identificado muy bien. Aunque ya después con la cultura cinematográfica y en poca de lectura, pues se iban dando cuenta que Silvia Pinal, algunos actores, Pedro Infante, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, Jorge Negrete, pues ya eran de renombre, pero en el inicio pues uno iba a ver y era un artista más, no lo conocía uno. Y en muchas de esas películas se incluía música muy, muy particular, Sí, ¿no? sí, música tradicional de México, incluso composiciones de esos artistas se conocían primero en el cine para nosotros que en la radio. La radio ya tenía tiempo tocando canciones, pero nosotros escuchábamos por primera vez en alguna película alguna canción. Y a partir de ella después se escuchaba en Sí, la radio, después quizás, escuchaba en ¿no? la radio, se hacía popular. ¿Y qué música le gustaba a usted escuchar? Pues ¿O recuerda que le agradaba de las había la películas? mayoría de la música que sonaba en el radio era básicamente de Pedro Infante, tenían horas en específico para pasar en Pedro Infante. Otro, había Jorge Negrete, Luis Aguilar, Antonio Aguilar, los hermanos Aiza, algunos de ellos que ya venían cantando de mucho tiempo. Empezaba por ahí algunas danzoneras, por ejemplo, hacer una danzonera en algunos canales, y en algunos canales pues hacían también, transmitían alguna música clásica, así como también radionovelas. Radionovelas era muy popular, el Calimán, Felipe Raíz, Chucho el Roto. Entonces era mucho escuchar radio. Estaba como que una pequeña contienda entre escuchar el radio y ver la televisión. Pero el punto estaba en que uno todavía elegía mucho la radio. Y en la televisión, bueno, tengo entendido que por ejemplo había, así como había películas muy de drama, como Pedro Infante y algunas, también había muchas de comedia, ¿no? Sí, Estaba sí. Cantinflas, Viruta y Cantinflas, Capulina. Tintán, tenían películas de romances y desenlaces
eh, algunos no muy satisfactorios, pero bueno, era parte de ese cine cómico, dramático de México. Y si cree que, por ejemplo, todas esas películas que acá se empezaban a ver antes de la influencia de, pues de que empezaran a llegar quizás otros programas de países distintos, tenían influencia, por ejemplo, en la cotidianidad de las personas, o influenciaban. Sí, sí, por ejemplo, algunos mostraban la nobleza, digamos, la caridad, la compasión. De los usos que recuerda que se le daban antes a la televisión, a los que bueno, no sé, se le da ahora, ¿usted encuentra muchas diferencias? ¿Cree que Bueno, ha mejorado la... sí, definitivamente anteriormente, cuando nosotros veíamos la televisión, era prácticamente nuestro tiempo ya libre totalmente. O sea, un domingo a las 6 de la tarde Ujú. o un sábado a las 8 de la noche para ver el box, 8 y 9 de la noche, o entre semana, muy entre 8 y 9. Entonces, ¿por qué? Porque las actividades que uno tenía durante el día tenían que hacerlas prácticamente en la tierra, en el cultivo, y se tenía poco tiempo para eso. Hoy en día, las actividades, sobre todo en las ciudades donde no hay una actividad para la infancia, para los pequeños, para los adolescentes, pues ahora se puede ver televisión las 24 horas. ¿Ya? Pero Eh, anteriormente, básicamente, uno utilizaba la televisión hasta como parte de una cultura, parte de como de un proveedor de información y de buenos hábitos. ¿Y los programas de televisión cree que han cambiado mucho, que siguen manteniéndose algunas cosas? Yo creo que finalmente el punto de vista comercial ha crecido, así como las sociedades han crecido exponencialmente, la variedad de gente que visualiza o que revisa los programas de televisión pues se ha diversificado y eso ha dado una oportunidad grandiosa a la gente que crea nuevos programas, nuevos ambientes y nuevas expectativas para el usuario. Entonces, en el pasado, pues básicamente la televisión era enfocada a sociedades de recursos importantes. Pudiera yo comparar en este momento que los vehículos Mercedes-Benz o BMW están enfocados a una sociedad de altos ingresos. Y ese tipo de vehículos, hace unos años, en los años 70, 80, la televisión fue desarrollada y enfocada a una sociedad más o menos similar en ese tiempo, porque los que tenían televisión pues era la gente que tenía mejores recursos. Entonces las películas iban enfocadas a sociedades
llevando un mensaje de cultura, un mensaje de educación, un mensaje de opulencia, incluso de comportamiento humano, el cual representaba una sociedad con recursos, una sociedad que tenía capacidades de compra, y entonces estaba bien enfocada en ese momento. Hoy en día, pues ahora ya no es solamente un segmento de la población de recursos altos, sino que prácticamente está enfocada a la televisión, a un ambiente masivo de, de usuarios, ¿no? Básicamente. Entonces Y ahora hoy se en usa. día, hoy en día, pues ya los teléfonos celulares, los iPads, el internet, pues ya está a otro nivel, atendiendo las necesidades de esos segmentos de alto recurso. Y por ejemplo, bueno, hablaba un poco de la diversificación, ¿no? Creo que el cable y todas estas, porque hay una Pues infinidad sí, prácticamente de canales, ¿no? claro, Luego nos... todos ahora precisamente las oportunidades, dado que ahora la televisión está en un ambiente masivo de la población, pues hay muchísima oportunidad para que muchísimas empresas ofrezcan ese servicio. Ahora con la televisión digitalizada, pues muchas de las empresas están ofreciendo una diferencia en servicio. Todavía va a haber algunos que ofrecen telefonía, otros que ofrecen internet, otras que aumentan la velocidad, otras que aumentan promociones por llamadas locales e internacionales o a celulares, y eso está abriendo muchísimo, digamos, el abanico de atención a los usuarios. ¿Cree que la televisión es un medio para conocer el mundo o ahora ya no lo es tanto, ya no tiene tanta relevancia? Porque No, yo antes, creo que como lo decía, sigue siendo porque va a haber siempre, aunque sea masivo, yo creo que siempre va a haber información de todo el mundo. Y lo mismo que el internet, todo tipo de medio que haga llegar a la gente, siempre será relevante y será una fuente de cultura, será una fuente de conocimiento. ahora cómo es para usted la televisión, ¿la frecuenta, no la frecuenta? He ¿Qué es lo que ve en dejado la de frecuentar televisión? porque también hay muchísimo, yo diría que ahora la televisión está enfocada en un 80% a la comercialización y el otro 10% a cultura y otro 10% pues, a información relevante. Entonces es muy difícil que a una hora X que uno tenga oportunidad de ver la televisión, si yo decido a las 5 de la tarde o a las 7 de la noche, probablemente me encuentre 6 canales de noticias, me encuentre 6 canales de deportes, que no son el que me gusta, eh, otros 6 canales de telenovelas que tampoco me gustan, pero todos van a tener cada 5 minutos de transmisión, un minuto de comerciales, ¿no? Entonces eso hace que particularmente a mí pues no me llame la atención ahorita. Las películas que se presentan pues también tienen un enfoque eh, digamos comercial y pues no pasan películas que tengan un arte importante o que agreguen algo de relevancia al arte cinematográfico, sino más bien enfocadas a un tipo de vehículo a usar, un tipo de vestimenta a consumir, a un tipo de conducta a practicar, dados ciertos patrones de productos a comercializar. Entonces, pues ya no es atractiva. Eh, por diversión o por pasar un momento, pueden ver una película de acción, pero siempre va a salir allí una marca de vehículo que es el que está de moda o que se está buscando vender más. O el tipo de ropa o el tipo de vestimenta, que es lo que la mayoría de los jóvenes están usando en ese momento y quieren difundirla más. Entonces,
ya no tiene lo atractivo, ¿no? Antes los comerciales eran diferentes a los de ahora, o sea, no se buscaba Pues sí, sí, yo creo que la parte comercial no se ha perdido, más bien se ha intensificado. incrementado, se ha hecho más efectiva en el sentido de que ahora van incluso a un campo del cerebro muy clara de mayores de edad o de niños o de adolescentes que van a llevar a un objetivo de comercio. Ahora, bueno, ahora nos comenta que ya no frecuenta tanto la televisión, ¿no? ¿Qué sí frecuenta? Por ejemplo, en internet, no sé, Leer leer. y escuchar música. Ahora con el internet pues, se puede tener acceso a música de muchísima calidad y que se relaja. Cualquier persona le puede provocar un relajamiento, un esparcimiento, sin necesidad de pasar alguna buena cantidad de comerciales. Bueno, pues muchas gracias por su tiempo.